Cuando uno piensa en el Sistema Nacional Anticorrupción, digamos, en lo complejo de su estructura y de su funcionamiento, hay la posibilidad de identificar en dónde están los grandes obstáculos para que el sistema pueda funcionar y no solamente pueda perseguir a aquellos que han cometido casos de corrupción, que es algo muy importante porque es una demanda de la sociedad, sino sobre todo poder identificar en dónde hay procesos, en donde hay estructuras que han permitido efectivamente que entre por ahí los casos de corrupción sin que puedan identificarse y que entonces deriven en esta compañera de la corrupción que es la impunidad en nuestro país. Yo diría que los obstáculos de esta complicada estructura está por un lado en las diferentes capacidades institucionales que hay en el ámbito federal respecto de las entidades locales. Decíamos que el sistema nacional es un sistema que no solamente implica la colaboración interinstitucional entre la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, sino eso mismo en cada una de las 32 entidades federativas. Si nosotros encontramos deficiencias en términos de capacidades técnicas, de capacidades institucionales, de recursos, de autonomía, como para que no puedan ser capturadas o apropiadas por los intereses del poder. Y cuando vamos a los estados, pues la situación se convierte en mucho más difícil. Entonces, uno de los grandes retos del sistema, que lo que quiere es homologar sus distintos procedimientos, es que hay distintas capacidades institucionales muy marcadas en cuanto a lo que tú puedes encontrar, por ejemplo, en Nuevo León o en Jalisco, o lo que puedes encontrar en, pues yo no sé, en Tlaxcala, en Campeche, o incluso en lugares como Oaxaca, Veracruz o en Sonora, ¿no? Son distintas capacidades técnicas y capacidades institucionales, fortalezas institucionales como para que el sistema pueda dar lugar a lo que pretende, que es una estructura que puedas asegurar que no está capturada por los intereses del poder, que son los intereses que han permitido que haya esta desviación de recursos o esta impunidad frente al ejercicio de estos casos, a estos casos de corrupción que pues hoy son verdaderos escándalos por los grandes volúmenes de recursos, ¿no? De miles de millones de pesos siempre involucrados. Entonces, uno de los primeros asuntos es esas deficiencias, esa falta de homogeneidad, digamos, en las capacidades técnicas que hay a nivel de los estados y a nivel de la federación. Y una de las cosas en donde se ve es que hay mayores posibilidades de que un gobierno local, de un gobierno estatal, capture a un sistema y haga que su comité de participación ciudadana en efecto no sea ciudadano, sino sea más bien de personas que responden a los lineamientos o a las decisiones del gobernador, pero lo mismo puede pasar con el fiscal especial anticorrupción o con el tribunal administrativo o con la función pública o como quiera que se denomine en los estados. Entonces, ese es, yo diría que uno de los primeros retos del sistema, y creo que en ese sentido el sistema, la idea de una ley general de profesionalización que pueda meter claramente cuáles son los requisitos del servicio público, no solo en el ámbito federal, sino en el ámbito de los estados, así como transitamos hacia leyes generales en materia de responsabilidades, pues creo que algo así debería de hacerse en materia de profesionalización para ir trabajando. Es una tarea que no es de la noche a la mañana. Las primeras leyes y reglamentos en materia de servicio público y de servicio civil de carrera son de hace más de 18 años y sin embargo vemos que el servicio público sigue sin tener un servicio profesional de carrera. Mientras no avancemos hacia esto, que pueda hacer que el servidor público no solamente se sienta comprometido con el ejercicio de su función en términos de capacidades, sino también en términos de expectativas de ascenso, de expectativas de mejoría, pero también de posibilidad de que si no cumples con los requisitos de un cargo que tienes asignado, pues entonces puedas perder el cargo,
¿no? Es decir, las reglas de profesionalización deben ser reglas de ingreso, de ascenso, de promoción, pero también reglas que de posibilidad de sacar a quienes no cumplen con los requisitos de un cargo público. Entonces, hay muchas oportunidades, pero yo diría que uno de los grandes retos es que efectivamente hay distintas capacidades y tenemos que pensar entonces que el combate a la corrupción no va a ser algo en el muy corto plazo de unos meses y menos de ya de hoy para mañana. Entonces hay que construir algo porque estamos trabajando en contra de deficiencias que se han ido acumulando y enraizando de manera muy firme. Entonces, no solamente el reto es que se acaben de construir todos los sistemas, hasta hace 2 semanas, los sistemas locales más deficientes, es decir, donde ni siquiera había sistema local en la Ciudad de México y en Tlaxcala. Y uno puede entender que Tlaxcala tenga pocas capacidades técnicas institucionales, pero la Ciudad de México, que tiene tal cantidad de recursos, tal cantidad de, digamos, de posibilidades de tener buenos cuerpos profesionales, pues la verdad es que ves cómo la construcción de un sistema tiene que ver también con la decisión política de construirlo, ¿no? Con la voluntad política de hacerlo.